Listo. Muy bien, compañeros, vamos a iniciar entonces con el webinar. Porfa, me pueden confirmar con una manita arriba para confirmar el audio, porfa. Muy bien. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. El webinar del día de hoy, pues prácticamente es un webinar muy interesante. Vamos a pasar, porfa, ingeniero Miguel, a la parte de la presentación. Ok, prácticamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer la parte de rastreo de componentes en una computadora marca Bosch. Esta computadora le pertenece a un Jetta 2015. ¿Ok? ¿Para qué? Porque obviamente necesitamos localizar los componentes internos y para eso pues obviamente necesitamos la computadora de manera física. ¿Ok? Entonces esta es la computadora, es una Bosch ME 17.6.2 de Jetta 2015 2.5. ¿Ok? Acá vienen prácticamente las características. Bueno, aquí me equivoqué, eso es 17.5.6. ¿Ok? Esta es la etiqueta de la computadora y ahorita vamos a empezar a hacer el rastreo de los componentes. Para eso necesitamos obviamente el pineado de esta computadora porque por medio del pinout se hace el rastreo de los componentes internos de esta computadora. Tenemos en primera instancia la parte frontal de la computadora, obviamente sin la parte metálica que recubre todo el circuito electrónico. Por otra parte tenemos la parte posterior donde vamos a encontrar los otros circuitos que se encargan de hacer la parte de control y la parte de proceso. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a la parte de la computadora física. Por favor, ingeniero Miguel, me va a llevar aquí. Y para hacer el rastreo de los componentes, compañeros, vamos a hacer lo siguiente. Usted me indica, ingeniero Miguel. Ok. Muchas personas también lo llaman mapeo electrónico. ¿Qué necesitamos hacer? Primero necesitamos quitar las tapas de la computadora para que obviamente visualicemos los circuitos internos de la computadora. Yo no sé si este circuito me controla inyectores, si este circuito me controla inyectores o si este otro circuito me controla inyectores. Para eso yo necesito hacer el rastreo para que obviamente cuando yo haga una reparación sepa qué componente cambiar. Me voy a la parte trasera y yo aquí voy a encontrar otros circuitos. No sé si este circuito es la parte de control del cuerpo de aceleración, no sé si esta es la parte de bobinas. Este, por obvias razones, es el microcontrolador. ¿Por qué? Por el tamaño.
Para las personas que no sepan, las computadoras se dividen en 3 etapas: la etapa de regulación de voltaje, la etapa de control y la etapa de potencia. La etapa de control prácticamente lo van a ubicar por el componente más grande, que en este caso es el microprocesador, y prácticamente la parte de regulación de voltaje lo van a encontrar porque alrededor de ese componente del regulador van a encontrar diodos de silicio. ¿Ok? Van a encontrar estos diodos o condensadores de silicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me interesa la parte de potencia porque es la que más se suele dañar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a localizar los drivers que controlan tanto bobinas como inyectores. Entonces vamos a empezar primero localizando el pin out de esta computadora y para eso necesitamos obviamente información técnica. ¿Dónde vamos a encontrar esa información técnica? Pues resulta que lo vamos a encontrar directamente en plataformas como Identifix o AllData. Para eso vamos a utilizar Identifix y vamos a hacer lo siguiente. Por fin, Genvigue me lleva aquí a Identifix. Muy bien, yo ya estoy aquí en Identifix. Aquí hay dos maneras para buscar los diagramas, obviamente eléctricos de esta computadora. Está la parte de los diagramas originales y la parte de los diagramas a color. Vamos a utilizar las dos para que sea más dinámica, obviamente, este webinar. Voy a utilizar los OEM y voy a utilizar a color. Para eso yo aquí aperturé dos ventanas para obviamente apreciar los diagramas a color y los diagramas originales. Ahorita voy a abrir los diagramas a color. Me voy a ir al diagrama número 1. Mientras abre esta sección, me voy a esta otra parte y voy a abrir los diagramas a color. Aquí en la parte de los diagramas a color, yo necesito ubicar dónde se encuentra la parte del diagrama del cableado eléctrico de la computadora de motor. Para eso, obviamente, hay que leer. Una vez que ya localizaron, obviamente, la sección de esa computadora, tienen que darle clic y obviamente les da la información de este vehículo, de esta computadora. Vamos ahora a la parte de los diagramas a color. Y aquí está más sencillo porque prácticamente aquí ya tenemos directamente el módulo de control de motor y obviamente aquí hay que ubicar los actuadores que vamos a localizar. ¿Qué habíamos quedado? Habíamos quedado bobinas y inyectores. Para eso yo necesito buscar primero los inyectores en este diagrama. Obviamente hay que localizarlos. En el primer diagrama no está. Nos vamos al segundo diagrama. Tampoco en el segundo diagrama lo vamos a encontrar. Y me voy posteriormente al diagrama número 3 y resulta que tampoco en el diagrama número 3 lo tengo. Me voy al diagrama número 4 y aquí están los inyectores. Tenemos 4 inyectores y primero necesitamos ubicar los pines de la computadora, obviamente la salida hacia estos inyectores. Recuerden, los inyectores pueden estar alimentados con un positivo y un negativo, va a depender del fabricante. Directamente, si es negativo va a ir directamente al chasis. Si es positivo va directamente a un fusible. En este caso, si logran apreciar, tenemos una alimentación que tienen empataduras, es decir, vamos a encontrar que en este pin vamos a tener obviamente un positivo directamente desde un fusible. Si yo sigo esta línea, vamos a encontrar que es una alimentación de un fusible. ¿Ok? Entonces, a mí me interesa encontrar estos pines para que obviamente yo localice el driver de estos inyectores. Vamos a empezar primero en orden. Vamos con el cilindro número 1. Vamos a seguir el cable del inyector del cilindro número 1 y nos vamos a ir directamente hacia la computadora. Y en la computadora me dice que en el conector con 60 pines, en el pin número 2, yo voy a encontrar mi inyector número 1. Ahora, ¿qué necesito hacer? Me voy a ir directamente a la sección de mi pineado y yo aquí en el pin número 2, prácticamente aquí está el pin número 1. Déjenme lo presento de mejor manera. Aquí está el pin número 1, posteriormente está el pin número 2 hasta el pin número 15. Entonces vamos a utilizar unos caimanes y vamos a piñar el pin número 2. Por favor, que me lleva aquí a la computadora.
al banco y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ubicar obviamente el pin número 2 donde tenemos el inyector número 1 y vamos a utilizar este caimán y lo vamos a conectar directamente a esta sección. Ahora, para ubicar el driver de ese inyector, vamos a hacer lo siguiente. Se necesita fuerzas de un instrumento de medición. En este caso vamos a utilizar este multímetro y lo tienen que colocar en la escala de continuidad. Quiero que ustedes aprecien qué sucede cuando yo coloco las dos puntas juntas en el multímetro. Prácticamente me está marcando un ohmiaje y me está marcando continuidad. Esto me está indicando que mi equipo está funcionando de manera correcta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, obviamente, el pin número 2 y lo voy a conectar en mi punta de mi multímetro y lo voy a dejar a un costado. Y ahora la punta que sobró, la punta color negro, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocarlo en el primer driver y voy a hacer que la punta de mi multímetro pase por todos los pines de este driver. Hasta el momento yo ya cubrí todos estos pines de este driver y mi multímetro nunca me marcó alguna continuidad. Voy a pasar al otro riel de pines y voy a ver si yo tengo continuidad en estos pines. Prácticamente este driver no me controla este inyector. Me voy al siguiente driver. ¿Qué sucede si yo mido en este driver? De igual manera, no tengo continuidad. ¿Qué me está indicando eso? Que prácticamente ni este ni ese driver me están controlando al inyector número 1. Como yo sé que prácticamente ese es el regulador de voltaje, no voy a tener aquí la parte de control de potencia y la parte de control pues no me controla mi inyector de manera directa. Tiene que pasar por un driver. ¿Ok? Entonces, en esta parte trasera yo no tengo mi driver de mi inyector número 1. Me voy a la parte frontal de mi computadora y aquí yo voy a tener otros componentes que me pueden servir para la parte de potencia. Voy a tomar estos pequeños y voy a hacer lo siguiente de pasar la punta de mi multímetro en todos los pines del circuito para comprobar obviamente la continuidad. Aquí estoy pasando la punta del multímetro y resulta que ninguno de estos dos integrados me ayudan a la parte de potencia de mi inyector número 1. Hace falta este componente con mayor dimensión. Voy a hacer lo siguiente. Ahora lo voy a colocar en este driver y voy a hacer también el mismo procedimiento. Pasar mi punta de mi multímetro hasta encontrar continuidad. ¿Y qué encontré ahí, compañeros? Encontré que prácticamente en el pin, obviamente, de este circuito, tenemos obviamente el pin del inyector número 1. Este driver prácticamente me va a controlar mi inyector número 1. Hasta este momento ya ubicamos que esta fuente conmutada me va a ayudar con la parte de mi inyector. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Una vez que yo ya ubiqué ese componente que es de mi inyector número 1, me voy a ir a una presentación, porfa, Inge Miguel. Y esta es la parte interesante porque esta información, si ustedes logran hacerla, esta información se llama ingeniería inversa, la pueden vender. Entonces es una información muy buena que ayuda al mecánico a hacer reparaciones. Van a tomar, obviamente, una etiqueta y van a colocar que este driver es del inyector número 1. ¿Ok? Este driver me está controlando, obviamente, mi inyector número 1. Ahora vamos a localizar con ayuda del diagrama el inyector número 2. Para eso tenemos que seguir el pin de control del inyector número 2 y vamos a ver que va directamente hacia el pin número 5 de la computadora. Para eso me llevo nuevamente aquí el Inge Miguel a la computadora y vamos a localizar el pin número 5. Teníamos aquí el pin número 2, 3, 4 y 5. Ok, aquí vamos a tener el otro pin del inyector número 2. Y como por obvias razones, yo aquí encontré el inyector 1, voy a localizar si este mismo componente me controla mi inyector número 2.
voy a hacer el mismo procedimiento de pasar las puntas por medio de todos los pines del driver. Y encuentro que de igual manera este driver me controla mi inyector número 2. Me voy nuevamente a mi presentación por Fengemige. Indico prácticamente que ese mismo driver me va a controlar mi inyector número 2. ¿Ok? Hasta este momento pues ya localizamos que este componente es el componente encargado de encargado de controlar mis inyectores. Y si ustedes no me creen, vamos a localizar un último inyector, el inyector número 4. Vamos a ver si realmente todos los inyectores llegan a este circuito, porque resulta que hay ocasiones que no todos los inyectores llegan a un solo integrado. Puede que encuentren 2 o 3 o inclusive encuentren transistores independientes por cada inyector. ¿Qué son los transistores? Pues prácticamente los transistores son estos dispositivos de 3 terminales que de igual manera son componentes que nos ayudan a hacer la activación de inyectores, pero internamente este circuito trae transistores muy diminutos. Entonces, para comprobar de que realmente este circuito me controla todos mis inyectores, vamos a localizar el inyector número 4. Para eso me voy nuevamente a mi diagrama y voy a localizar obviamente el pin de activación de mi inyector número 4. Necesito localizar en qué pin se conecta en mi computadora y resulta que se conecta en el pin número 4 del conector del conector T60 con 60 pines. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la computadora tenemos otro conector con más pines. Porfa, que Miguel me lleva aquí. Tenemos prácticamente otro conector con mayor cantidad de pines y prácticamente aquí en este conector de 60 pines vamos a encontrar todos los inyectores. Entonces voy a encontrar el pin número 4 que prácticamente está a un lado del pin número 5 y vamos a ubicar el inyector número 4. ¿Ok? Aquí de igual manera tienen que hacer el mismo procedimiento. Tienen que colocar la punta del multímetro por medio de todas las terminales del circuito. ¿Hasta qué? Hasta encontrar continuidad. Hasta este momento ya encontramos que el inyector 1, 2 y 4 llegan hasta este circuito. Prácticamente este circuito va a ser el encargado entonces de controlar la parte de inyectores. ¿Ok? Prácticamente ese es el circuito el que controla los inyectores de ese vehículo. Ahora, ¿qué vamos a localizar? Vamos a localizar la parte de las bobinas. Por fin que Miguel me lleva aquí a la computadora. A la laptop, por favor. ¿Ok? Entonces este driver me controla a mis inyectores. Pero ahora, ¿qué vamos a localizar? Vamos a localizar la parte de nuestras bobinas. Para eso yo me voy a los diagramas. Pero como acordamos, vamos a utilizar también los diagramas originales para que también quede la parte de los diagramas originales. Y aquí empiezan los problemas porque hay compañeros que no saben leer los diagramas originales. Ahora, para eso yo necesito ubicar obviamente mis bobinas de ignición. ¿Y cómo los ubico? Pues en primera instancia, para las personas que no conozcan los diagramas originales, a un costado del diagrama eléctrico van a encontrar la descripción de los componentes de este diagrama. Por ejemplo, aquí tenemos que las siglas SB significa fusible del panel B. ¿Dónde está este componente SB? Pues prácticamente está en esta sección. ¿Okay? Aquí vamos a tener los fusibles SB22, SB14, SB23, SB15, SB24. Estos son fusibles. Entonces prácticamente el diagrama original te dice que aquí vas a encontrar la especificación de ese módulo o de la parte del sistema de ese vehículo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar las bobinas y me tengo que ir directamente al diagrama y buscar obviamente las bobinas. Hasta este momento aquí en la descripción no hemos encontrado que me indique la parte de bobinas. Vamos a seguir bajando y vamos a ver si encontramos las bobinas de ignición.
Hasta este momento no hemos encontrado la parte de bobinas. Aquí tenemos un relevador, pero no son mis bobinas. Y aquí llegamos a la parte de las bobinas. ¿Okay? Acá dice que el dispositivo N70 es mi bobina número 1, que mi dispositivo N127 es mi bobina número 2, el N291 es mi bobina número 3 y así sucesivamente. Entonces vamos aquí a la parte del esquemático eléctrico y aquí vamos a ubicar la bobina. ¿Cuántos pines tiene esta bobina? Pues prácticamente tiene 4 pines. ¿Ok? Esta bobina va a ser de 4 pines. ¿Cómo lo sé? Porque prácticamente aquí lo indica el diagrama, que tenemos prácticamente 4 pines. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer? A mí no me interesa localizar las alimentaciones positivas ni las alimentaciones negativas. A mí me interesa localizar la parte de control que viene desde mi computadora. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en esta sección. ¿Cómo sé que este módulo es mi computadora? Porque mi descripción me lo dice. El J623 es prácticamente mi computadora de motor. Maestro Arturo, ¿tiene alguna duda? Adelante. Sí, Inge, buenas noches. Disculpe, ahí en la bobina que estaba revisando ahorita, que dice que tiene cuatro pines, pero ahí donde se ve un circulito blanco, ¿ese no sería un pin o ese? Ajá. No, maestro. Aquí hay que ver la parte de conexión eléctrica y la parte de conexión hacia mi bujía. Si nosotros seguimos esta sección de este punto que usted me indica, me lleva a este diagrama, a esta simbología. Y si yo me voy a la descripción, ¿qué me dice que significa eso? Me dice que significa la parte de mis, ¿qué, maestro? De spark plug prácticamente Conector y la bujía, ¿no? es conector, el conector y la bujía. Entonces aquí prácticamente Okay, vamos a tener la conexión de la salida de la chispa. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Es correcto, muy bien. Aquí hay que fijarse prácticamente en la parte de la numerología que tiene el diagrama, porque por ejemplo acá dice 1, aquí dice 2, aquí dice 3 y aquí dice 4. Y en el diagrama donde usted me indicó, aquí no tiene un número de pin. Entonces esto me está indicando que este no es una conexión eléctrica directamente al circuito de la bobina. ¿Ok? Muy bien, espero que haya quedado claro esa parte. Entonces vamos a localizar la parte de control de esta bobina. Prácticamente estas son bobinas COP. Entonces vamos a tener una alimentación positiva, vamos a tener una alimentación negativa y obviamente vamos a tener otra alimentación negativa. Por ende, estas bobinas son controladas por un positivo. ¿Y quién las controla? Pues obviamente la computadora de motor. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar obviamente estas bobinas? Pues prácticamente necesitamos localizar el pineado. ¿Ok? Vamos entonces a localizar dónde vamos a encontrarlo y vamos a ver que vamos a encontrar, por ejemplo, la bobina número, el N291. ¿Cuál es? El N291 es la bobina 3. Entonces el N291 es la bobina 3 y en el pin número 33 de mi conector de 60 pines está la parte de mi bobina 3. Para eso me voy nuevamente a mi esquemático y yo necesito ubicar mi pin 33. Como yo aquí ya tengo localizado mi numerología de pin, voy a seguir lo siguiente. Aquí tengo mi pin número 31, 32, 33. Aquí vamos a tener la bobina número 3. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a pinear nuevamente la computadora, porfa, Inge, y vamos a ubicar de igual manera el pin número 33. Aquí teníamos el 31, aquí teníamos el 32 y aquí tenemos el 33. Voy a conectar directamente aquí mi caimán y voy a conectar este caimán color negro, lo voy a conectar directamente a mi multímetro y por ende la otra punta va a quedar libre. Ahora, para localizar
cuál es el driver de control de esa bobina, pues voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a colocar la punta de mi multímetro por medio de los pines de este driver y vamos a ver que prácticamente en este driver no vamos a tener la parte de las bobinas. Ok, muy bien, ahí está. Entonces no tenemos la parte de las bobinas en este driver. Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Continuar con el siguiente driver y ver si alguno de estos drivers me controla la parte de mis bobinas. Hasta este momento ni este driver, ni este driver y ni este driver me controlan mis bobinas. Entonces voy a voltear mi computadora y voy a visualizar si alguno de estos drivers me controla a mis bobinas. Me voy a pasar a este driver y voy a hacer el mismo procedimiento. Ok, por ende este driver tampoco me controla la parte de bobinas. Me voy al siguiente driver. En este riel de pines pues tampoco vamos a tener la bobina. Vamos en la parte superior. ¿Y qué tenemos aquí? Prácticamente tenemos que este driver me va a controlar la parte de ¿qué? La parte de mi bobina número 3. Para eso me voy nuevamente a mi presentación. Porfa, Ingemigue. Y voy a hacer lo siguiente. Yo necesito indicar, obviamente, qué driver me controla a esa bobina. Prácticamente este driver me va a controlar a mi bobina número 3. Voy a poner coil 3. Entonces este driver me va a controlar la bobina número 3 y vamos a ver si este mismo driver me controla a mis otras bobinas. Para eso me tengo que ir nuevamente al diagrama eléctrico y vamos a ver la bobina número 1. ¿Cuál es la bobina número 1? Me voy a la parte de descripción del diagrama y la bobina número 1 es el N70. Me voy aquí directamente al N70 y voy a ver que en el conector de 60 pines, en el pin 50, vamos a encontrar la bobina número 1. Para eso yo necesito nuevamente ver dónde está mi pin número 1, mi pin 50, y vamos a encontrar que aquí vamos a tener el pin 46, 47, 48, 49 y 50. Vamos a ver si realmente en este conector y en ese pin vamos a encontrar la parte de mi bobina número 1. Aquí teníamos el 46, 47, 48, 49 y 50. Vamos a piñar aquí y vamos a ver si este driver me va a controlar de igual manera mi bobina número 1. En este riel de pines no vamos a tener nada. Vamos a ver si en el siguiente riel sí tenemos. Y prácticamente también tenemos continuidad. ¿Qué me está indicando? Que prácticamente este driver me va a controlar ¿qué? Bobinas, y que este otro driver me va a controlar inyectores. ¿Ok? De igual manera me tengo que ir directamente a la parte de mi información técnica y guardar esa información. Y ahorita van a ver por qué es importante que ustedes vayan guardando esta información. Por fin que Miguel me lleva aquí a la computadora. ¿Ok? Entonces ya localizamos la parte de potencia. Encontramos que este es el responsable de controlar inyectores y que este otro circuito es el responsable de bobinas. Ahora, ¿para qué me ayuda la parte de localización de componentes? Pues prácticamente me ayuda para hacer una reparación. Hay ocasiones que un solo inyector falla y el driver obviamente no tiene la salida trabajando de manera correcta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer el rastreo del componente para hacer el cambio de manera correcta. ¿Qué pasaría si ustedes cambiaran este dispositivo y no es el encargado de los inyectores? Pues prácticamente hacen un gasto innecesario y no hacen la reparación de manera correcta. Entonces, para llegar al final y tener la información técnica de esta manera, pues tienen que hacer todo ese procedimiento. Este trabajo prácticamente lleva un buen de horas, entonces es un proceso largo. Por ejemplo, aquí en esta computadora encontramos que este es el regulador de voltaje
que aquí teníamos el puente H del cuerpo de aceleración, teníamos la parte de la bomba de gasolina, la parte de control de inyectores, la parte de control de tierra del relevador de arranque, tenemos diodos damper, tenemos transistores de control de bobina 3, bobina 2, bobina 1 y bobina 4. ¿Qué miran en esta computadora? Déjenme lo regreso nuevamente. Pues que prácticamente los drivers que se encargan de la parte de bobinas son transistores convencionales, ya no son drivers que cuentan con una configuración diferente. ¿Ok? Aquí ya son dispositivos de 3 terminales a comparación del driver que encontramos en la computadora que tenemos en este momento, que prácticamente ya son con más cantidad de terminales. ¿Ok? Prácticamente esto es lo mismo, solo que son más transistores y prácticamente reducimos el espacio de la computadora. ¿Ok? Entonces, para llegar a la conclusión de esta parte, pues prácticamente necesitamos hacer ese procedimiento. Primero, localizar el diagrama eléctrico e ir siguiendo línea por línea para encontrar cuál driver es el responsable del control de ese proceso. Adelante, ¿quién? Maestro Rubén, adelante. Joel. Y ahora, ¿cómo estoy seguro si el driver está bueno? Ah, muy bien, maestro. Ahí entra la parte de reparación. Porfa, Inge Miguel, me lleva aquí a la mesa de banco, porfa. Para eso hay dispositivos, obviamente, para probar esos componentes. Por ejemplo, aquí tenemos un trazador de curvas. También tenemos la parte de simuladores de sensores. Este no entra a la parte de pruebas de componentes electrónicos, pero les puede ayudar para hacer un diagnóstico. Pero los más fuertes para hacer el diagnóstico está la parte de los semiconductores y la parte del trazador de curvas. Con estos componentes o estos dispositivos me ayudan a comprobar el estado correcto de estos componentes. ¿Y qué se necesitan? Se necesitan las hojas de datos de estos componentes. Por ejemplo, llévame aquí, Inge Miguel. Llévame aquí, ahorita vamos a pasar esa parte. Por ejemplo, cuando nosotros ya encontramos la hoja de datos de este componente, nosotros podemos hacer pruebas directamente en el componente y salir de dudas si el componente está dañado o en la parte de control de la computadora está dañada. ¿Ok? Generalmente se suele utilizar un multímetro para comprobar transistores o comprobar drivers que controlan bobinas e inyectores. Eso no hay tanto problema, pero hay ocasiones que vienen en configuración de esta manera, como el driver que encontramos ahorita, y es un poco más complejo. Se necesita la hoja de datos y se necesitan dispositivos como el trazador de curvas o el probador de semiconductores para hacer la prueba de manera correcta. ¿Había otra pregunta, Inge Miguel? Sí, Gareth, ¿vale? Y luego acá. Adelante, maestro Gareth. ¿Qué onda, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Gareth. Soy Néstor. Adelante, maestro. Mire, Inge, una pregunta. Bueno, me voy a desviar del tema. Tengo una RAM 98 5.9 y el MAP así, me marca, pues tendría que estar apagado como en 82 kilopascales. Acá donde estoy, aquí prendiendo 32 y siempre me marca 18 o 22 en la línea de datos. Ahí, ¿qué es lo que, en este tipo de sensores, qué es lo que controla, que son diferentes, qué es lo que controla ¿cómo puedo decir la información? ¿Es el microprocesador o la memoria? Maestro, el encargado de controlar la parte de información de los sensores es ese componente. Permítame, déjeme llegar. Este componente. El microprocesador recibe toda la información de los periféricos, que prácticamente son los sensores, y se encarga de procesarlas y posteriormente hace un accionamiento de activar la parte de los drivers de potencia. Entonces el que controla y recibe todas las señales de los sensores es el microprocesador. Obviamente no puede recibir toda la información directamente
porque necesita circuitos electrónicos para que obviamente el microcontrolador o microprocesador no se dañe. ¿Ok? No puede ir directamente desde el sensor hacia el microprocesador porque sufre daños. ¿Ok? Pero el encargado es este componente. Muy bien, ¿hay otra pregunta, ingeniero? Sí, profe, ¿se escucha? Adelante. Cuando usted hace mención acerca del probador de semiconductores, habla usted de probador en sí de componentes electrónicos. Es correcto. Por fin que Miguel me lleva aquí a la mesa de trabajo. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos la parte de un probador de semiconductores. Los semiconductores pues prácticamente son diodos, también los transistores. Entonces prácticamente este componente nos va a ayudar a probar obviamente los semiconductores de esta computadora para comprobar obviamente el estado correcto de cada uno de ellos. Lo ideal sería utilizar un trazador de curvas para hacer la prueba correspondiente de manera correcta. ¿Por qué? Porque este dispositivo nos inyecta un voltaje directamente al circuito y nos hace una prueba real para ver el estado de soporte con amperaje y voltaje directamente en el dispositivo. Este no, este simplemente nos inyecta poco amperaje y poco voltaje, pero sí nos comprueba el estado, pero no al 100%. ¿Ok? Ah, ok, profe, pero en el caso, por ejemplo, del trazador de curvas, supongamos que quiero, se puede trazar una curva en un capacitor, pero importa la polaridad, ¿verdad? Es correcto, importa la polaridad, porque, por ejemplo, los diodos tienen polaridad. También hay condensadores que tienen polaridad. Los electrolíticos tienen polaridad. Si tú obviamente lo inviertes, pues no va a funcionar. Pero lo que tiene la parte del trazador de curvas es que trabaja con corriente alterna. Entonces no hay tanto problema al momento de poner el trazador de curvas en el condensador. ¿Ok? Gracias, profe. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, ingeniero Miguel? Maestro Arturo, adelante. Sí, otra pregunta. Los drivers, por ejemplo, bueno, para todos los componentes del motor hay un driver que lo controle, por ejemplo, una válvula jack o el TPS o el MAP en un motor es controlado también por un driver. Por ejemplo, en una jack que un motor se acelera y sube y baja, pero sospechando que fuera la computadora, ¿se podría hacer este procedimiento y checar su driver? ¿O no tiene driver las jack? Es correcto, compañero. Miren, hay que dividir la parte de sensores y la parte de actuadores. Todos los sensores son controlados por el microcontrolador o microprocesador. Y todos los actuadores van a tener drivers independientes. Por ejemplo, acá nosotros tenemos estos drivers. Por la parte frontal tenemos otros drivers. Y, por ejemplo, aquí nosotros teníamos las bobinas, pero resulta que este otro componente es el encargado de mi cuerpo de aceleración. Entonces aquí vamos a tener la parte de control del cuerpo de aceleración y podríamos encontrar también que aquí podría controlar la parte de la sonda calentadora del sensor de oxígeno, podría ser también este transistor. La válvula jack podría ser controlado también por este driver. Entonces hay que hacer el proceso de rastreo, pinear directamente en el conector, ir haciendo la parte de continuidad y ver qué driver controla ese actuador o prácticamente lo que usted esté analizando. Maestros, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy el ingeniero Anaya, aquí al igual en compañía con el ingeniero Eric, está también el ingeniero Miguel. Quisiera yo agregar algo a esto, muchachos. Recuerden ustedes que todos los componentes, sin excepción, tienen una parte importante que la computadora no puede controlar, las altas tensiones, o que en realidad no son tan altas porque manejamos 12 voltios, pero va a haber componentes como los actuadores que menciona el ingeniero Eric que requieren consumir más energía. Por lo tanto, hay componentes como los inyectores o las válvulas jack
o precisamente lo que son la parte de las bobinas de encendido que sí requieren ciertos transistores para poder controlar mayormente la potencia. Sin embargo, la parte de esos componentes, como usted menciona, a lo mejor como no requieren tanto consumo de energía, precisamente se está empleando esos componentes. Recuerden que una parte principal va conectada a la hotline, que es la línea de alimentación positiva, y las partes negativas se están controlando desde la computadora, pero todo está precisamente enfocado a la parte de poder, de acuerdo a cada sistema, darle cierto funcionamiento y cierto consumo. Los transistores, principalmente los que son de inyectores y bobinas, pues bueno, eso sí tienen una capacidad de consumo totalmente distinta. Por lo tanto, pues requieren de elementos adicionales. Pero precisamente el ingeniero Eric les mostraba la parte del rastreo para que cierren el circuito. El circuito básico, como lo hemos explicado en clases anteriores, pues consta de su alimentación, de sus líneas conductivas, a lo mejor de algún microcircuito, transistores, diodos, etcétera, y que hay que ir siguiendo, ¿no? Como a lo mejor el hilo que vamos a ir desenmarañando en cierta costura, irlo siguiendo y hacer esas pruebas. Aquí nada más como complemento, el ingeniero Eric, pues bueno, pues supongo que ya lo saben, pero por si acaso no, y hay alguien que no sabe mucho de esto, requerimos del osciloscopio para poder utilizar el trazador de curvas y algunos otros elementos que, bueno, eso ya son temas de otro menjurje, pero bueno, lo iremos tocando poco a poco. Adelante, ingeniero Eric. Me lleva porfa la computadora, Miguel. ¿Hay otra pregunta? Adelante, una pregunta. Por ejemplo, para el compañero que mencionaba la parte de si hay drivers dedicados para cada actuador, pues resulta que sí. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a encontrar la parte de quién, de nuestros sensores de oxígeno. El componente número 6 prácticamente es la parte de mi sensor de oxígeno. Prácticamente aquí vamos a tener la parte de las bobinas, el componente número 8, que es este driver que lo vamos a encontrar en la parte de un disipador de calor. Vamos a encontrar también que el componente número 5 es la parte de control de quién, del relevador principal. Entonces prácticamente cada actuador y cada sistema va a tener un driver dedicado para ese proceso. No un solo driver va a controlar todo. ¿Por qué? Por la cantidad de amperaje. Entonces por eso meten varios componentes electrónicos en la computadora para dividir esa carga obviamente de todos los actuadores y así obviamente la computadora tenga una vida útil más prolongada. ¿Okay? Por ejemplo, estas computadoras ya fueron obviamente, se hizo el proceso de rastreo. ¿Para qué? Para hacer una reparación más rápida y obviamente no fallar en la parte de la reparación. ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes pueden hacer la parte de localización de estos drivers, ir guardando toda esta información y cuando llegue una computadora a su taller, pues prácticamente ya tienen información y el proceso de reparación se hace más ágil, no pierden tanto tiempo y llegan directamente al componente que está dañado. ¿Ok? ¿Ya no hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, dudas? Gabriel, Gareth. Adelante, maestro Gareth. Por ejemplo, en la parte de los sensores, ¿cómo puedo saber si el dañado es el microprocesador o por ahí un capacitor o otra cosa que esté tumbando ahí la salida de la señal o la entrada? Muy bien. La línea de datos. Miren, la parte de rastreo para la parte del pin de los sensores es más tardado. ¿Por qué? Porque como lo menciona el compañero, antes de que la señal del sensor llegue al microprocesador, pasan por otros circuitos, condensadores, diodos, resistencias. Entonces, cuando la señal de un sensor no llega a microprocesador, prácticamente necesitamos revisar desde resistencias y todos los circuitos que estén antes o entre el sensor y el microprocesador. Entonces, el proceso es más largo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que utilizar un probador de semiconductores e ir probando semiconductor por semiconductor, obviamente siguiendo la línea del sensor, obviamente utilizando el método de rastreo para llegar a la parte del componente que esté dañado. Pero obviamente requieren equipos para hacer las pruebas de esos semiconductores y así no ir cambiando componentes por componentes.
¿ok? Pero si ese proceso de localización de si el componente, por ejemplo, un condensador está dañado, pues es más tardado porque tienen que hacer, por ejemplo, el piñado de la computadora, seguir hacia qué circuito va, después saltan ese circuito y se van al siguiente circuito y así se van hasta llegar al microprocesador. Entonces ahí es el proceso más largo, es más complejo y lleva más tiempo, ¿ok? Para eso nosotros preparamos un curso, compañeros. Porfa, Inge Miguel, me lleva a la parte de la presentación. Para eso preparamos un curso. ¿Para qué? Porque necesitamos tiempo para enseñarles cómo funciona prácticamente la computadora automotriz y cómo hacer el diagnóstico en cada uno de esos semiconductores hasta llegar al punto de que ustedes hagan la parte de sus simuladores o probadores de componentes electrónicos. Para eso, obviamente, tenemos este programa. También es un programa integral de diagnóstico automotriz moderno, donde vamos a aprender prácticamente el diagnóstico profesional, diagramas y computadoras, la parte de escáner más osciloscopio, la parte que hoy en día está pegando muy duro en la parte del mercado automotriz, que es CAN bus, y la parte de crea tus propias herramientas, que son la parte de los simuladores de sensores y la parte de los probadores de semiconductores. ¿Ok? ¿Cuándo iniciamos? Pues iniciamos prácticamente el 3 de mayo. Cuando ustedes finalicen, obviamente, ese curso, ustedes van a obtener una constancia avalada por la SEP, un diploma emitido por la CNT y un reconocimiento por parte de la escuela CARBD. Adicionalmente a eso, ustedes van a tener beneficios extras, la parte de orientación técnica y acceso a diagramas. La parte de orientación técnica es importante porque hay ocasiones que hay compañeros que tienen problemas en el taller y nosotros tratamos de solventarle el problema, pero no al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ustedes aprendan y ustedes solucionen el problema. Nosotros solo les damos el empujón para que ustedes lleguen al problema y así se les facilite el diagnóstico, obviamente, a su totalidad. Ok, por ejemplo, ¿dónde van a tener información de este curso? Aquí vamos a tener, por ejemplo, el número del ingeniero Víctor. Vamos a tener también el número del ingeniero Miguel y vamos a tener el número de la licenciada Paulina y de su servidor. Prácticamente, para las personas que les interese el curso, es un curso de 7 meses. Prácticamente es 60% práctico y 40% teórico. Estamos trabajando ahorita para que la parte teórica baje un poco. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes visualicen la parte práctica porque se aprende más y ustedes prácticamente hacen la parte del diagnóstico más rápido. Sí, muchachos, para los que tengan duda y quieran preguntar algo más referente al curso, apóyanos dejando su número telefónico dentro de sus comentarios y alguno de nosotros o uno de nuestros asesores los va a abordar. Quisiera yo agregar, obviamente este es un tema muy repetitivo, pero yo siempre les he comentado, ustedes, cada conocimiento que adquieran, pues obviamente va a tener que renovarse poco a poco con el paso del tiempo. Precisamente de ahí del sentido de la educación, donde nosotros tenemos que prepararnos continuamente, elaborar algunos planes de estudio y obviamente invertir por consecuencia a la parte de la cuestión educativa con ustedes. En ese sentido, el ingeniero Eric, el ingeniero Miguel, que está tras bambalinas, pero aquí está también, les manda saludos. Estamos para tratar de conformarles un curso y creemos que así va a ser, que va a ser totalmente diferente a lo que ustedes ya han visto. Queremos darles un curso de calidad, un curso donde la práctica, que no la podemos dejar de lado, pero que sea cada vez menos, para que ese conocimiento que les damos rápidamente en teoría, lo puedan aplicar a un vehículo directamente. Y por supuesto, pues dicen por ahí que el dinero se les escapa de las manos a quienes menos preparados están. Entonces, muchachos, nosotros los invitamos a que se preparen. Ojalá y quieran tomar esa participación y ese curso con nosotros. Entonces, creo que el ingeniero Miguel quiere preguntar algo o comentar algo, le comentan. Raúl Olivera quiere. Señor Raúl Olivera, coméntenos a sus órdenes. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Aparte, bueno, yo estoy informado de que este curso que van a emplear ahorita, Sí. pero aparte hay otro atrás, ¿no? Sí, de hecho estamos en un curso que ya llevamos la mitad recorrida. El día de mañana continuamos con él, al igual para los que ya están inscritos.
pero de todos modos este curso que estamos terminando es un curso, por decirlo express, porque es el diagnóstico apoyándose con la parte de los diagramas. Sin embargo, pues bueno, nosotros dentro de pues prácticamente ya 2 semanas, ¿verdad, ingeniero Eric? Empezamos con una primera generación donde el punto es llevarlos desde lo menos a lo más, pero con todos los elementos para que ustedes puedan ejecutar un diagnóstico sin lagunas. Claro está, como el ingeniero Miguel lo comenta en ocasiones, es bien difícil abarcar todo en un periodo de 6 meses, pero el curso está diseñado y hecho para que si ustedes se comprometen a ver sus videos de las clases grabadas, apoyarse con la parte de la plataforma de Identifix o de Aldata, donde nosotros podemos brindarles informaciones, llevarlos un poquito de la mano, como lo comentaba el ingeniero Eric, pues ustedes puedan volverse, si no es al menos unos técnicos de mediana calidad, pues yo creo que sí le pueden llegar un 70, un 80%. Lo demás es actualizarse y por supuesto vamos a tener cursos de actualización más avanzados y adelantados diferentes a estos 6 meses que vamos a tener en este primer curso. Sí, chicos. Por ejemplo, gracias, maestro Raúl. Por ejemplo, Fernando Gaspar dice, ¿es en línea? Sí, Fernando, es en línea. Algo importante, muchachos, es que, por ejemplo, si quieren informes, Gaspar, regálanos, por favor, tu número de WhatsApp en este chat y te contactamos en un momento. Algo que sí es importante, chicos, es que nosotros estamos apostando por una capacitación práctica y vivencial, en donde nuestro interés es que ustedes desarrollen las habilidades para diagnosticar más rápido. Como bien dijeron mis compañeros, el tiempo vale oro. Realmente, claro que sí, Moy, muchas gracias. Ahorita lo agregamos. Pues el curso está enfocado básicamente en personas que quieren pasar o avanzar hacia la parte de diagnóstico electrónico, ¿ok? Esa es la intención. Entonces, chicos, ahorita tenemos un curso de diagramas. Claro. Ese es un curso completamente diferente al nuevo curso que nosotros llamamos como PIDAM. ¿No tienes por ahí el temario? Por ahí debe estar el temario. Este nuevo curso está enfocado en 6 meses de duración. Durante esos 6 meses, la intención de CARBD es que ustedes se vuelvan especialistas en diagnóstico. Algo que tengo que comentar es que luego mis alumnos me dicen, profe, yo quiero que me enseñe llaves, programación y diagnóstico. Hace rato venía platicando con el profe Víctor y decíamos, pues yo creo que necesitaremos unos 40 años de experiencia para ser expertos en diagnóstico, para ser experto en llaves, para ser experto en programación, porque es mucho. Nosotros nos centramos y somos especialistas en diagnóstico. Claro que hay por unas sorpresas por ahí, próximamente les vamos a dar unos cursos de híbridos y eléctricos y cursos de calidad con personas de calidad y completamente certificadas. Entonces, chicos, es algo para que ustedes vean que en CARBD lo que nos interesa es darle contenido de calidad, pero no solamente vender por vender. El que les diga que en un año va a ser especialista en todo el automotriz es completamente complicado, chicos. Eso no es cierto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se necesitaría mucho conocimiento que hacer. Totalmente, ingeniero. Entonces, chicos, si necesitan informes, por favor, mándenos mensajes y los contactamos. Si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta sobre, ahorita que me quedé con otra duda, nada más ahí del tema. Por ejemplo, suponiendo que ya detecté el driver que está dañado, ¿no? Con equipo y todo, ya confirmé que está dañado. Por ejemplo, esos drivers sí son, bueno, por decir de alguna manera relativamente fácil cambiarlos y con eso pues ya pues solucionar la falla del carro. Ahora sí que en lugar de cambiar computadora completa, se podrían cambiar los puros drivers de alguna manera. Sí, maestro, mire, aquí hay 2 cosas que usted debería de tomar en consideración. Primero, va a depender mucho del vehículo y de la computadora que nosotros estemos revisando. Ahorita actualmente ya todas las computadoras se manejan con un circuito que se conoce como SMD. Ese tipo de circuito requiere herramienta especializada, requerimos un microscopio, requerimos una fuente de calor, no solamente el cautín basta, requerimos flux totalmente líquido, soldadura líquida y muchos elementos. Precisamente el ingeniero Miguel les comentaba al respecto que
tendríamos que definir, después de más o menos considerarnos unos buenos diagnostas, tendríamos que definir a qué parte nos vamos a enfocar nosotros. Si usted quiere reparar computadoras y por supuesto que se puede hacer el cambio de ciertos componentes, pues requeriríamos tener esa herramienta especializada, tener previamente el conocimiento, tener un poquito de la idea de la retroingeniería para poder seguirlo, identificar dicho componente, y claro que se puede hacer. Hay ciertos casos, como nos ha pasado, donde pues por la complicación del circuito, que son muy diminutos, que es muy complicado hacer ciertas cosas, donde optamos al fin de cuentas por cambiar un componente, hacer una clonación, etcétera, etcétera. Pero de que se puede reparar todo, pues yo digo que todo se puede reparar, ¿no? Si lo fabricamos nosotros, lo podemos reparar. Todo va a ser que nos adjuntemos con herramienta, con el conocimiento y la preparación necesaria. Efectivamente. Y de hecho, para la parte de reparación es necesario tener las Sí, herramientas, sobre todo. tener los cautines adecuados, comprar las puntas, saber manejar los diferentes niveles de temperatura para cada También. componente, porque a veces pasa que si agarramos un cautín de 60 watts y vamos a soldar un capacitorcito miniatura del tamaño de un grano de arroz, pues lo terminas quemando, ¿vale? Es un poco entre práctica, entender lo que va a pasar, ¿va? Y cómo diagnosticar. Por ejemplo, hace rato preguntaba a Néstor, ¿cómo le hago para detectar una falla en un sensor o si es un capacitor? Hay herramientas inclusive ya más avanzadas como la cámara térmica, pero para poder usar la cámara térmica tienes que saber dónde pinear, tienes que saber dónde banquear y tienes que entender un poquito de electrónica para que Claro. sepas cuáles son los filtros o las etapas de acondicionamiento que existen entre el sensor y el microprocesador. Es una serie de conocimientos que ustedes van adquiriendo cuando se van especializando. Claro. Y yo siempre les digo a los alumnos, una vez que ustedes se vuelven diagnostas, solitos se van a dar cuenta que ya necesitan aprender a programar. Ujú. Y van a agarrar todas las marcas. No, van a agarrar la marca que su taller les demande. Si están en una zona cerca del norte, pues mucho Chrysler, mucho Ford. Si están aquí en el sur, pues mucho Nissan, mucho Kia. Entonces, va a Claro. depender su taller, va a depender su zona geográfica, pero ustedes mismos se van a dar cuenta la necesidad que tiene su taller o su propio negocio. Entonces, la intención pues es dejar claro. Y no sé si hay alguna otra duda, chicos, si no, pues les doy los micrófonos aquí a los profes nuevamente y los vemos el siguiente webinar. Por ahí están viendo en pantalla el temario. Nuestro curso consta de 6 meses, está enfocado en diagnóstico electrónica. Nosotros le hemos llamado PIADM. PIDAM, así le pusimos, Programa Integral de Diagnóstico Automotriz. Moderna, me dicen, profe, está medio mamalón su nombre. Sí, yo sé que sí, pero realmente yo le llamo así porque autotrónica es solamente una parte, solamente es electrónica, sensores, cómo Claro. gobierna un poco el fuel injection, pero la autotrónica no abarca más allá, porque nos hace falta saber programación, nos hace falta entender temas relacionados con osciloscopio, o sea, realmente le hemos llamado programa porque es un poco más enfocado al Totalmente. diagnóstico, chicos, para que si tú ya quieres pasar y llevas años en la parte de mecánica, miren, yo tengo unos alumnos que me dicen, es que yo quiero pasar de dar servicios como mantenimientos, alineación, afinaciones, y ya quiero hacer algo más electrónico porque ya tengo 66 años y ya me cansé, ya me duele la espalda, ya no me puedo acostar y estar haciendo esas chambas físicas, me quiero meter a la parte electrónica. Pues este es el curso, muchachos. No tenemos que esperar a que la electrónica avance para que nos obligue, o la tecnología avance para que nos obligue a capacitarnos. Tenemos que tener visión a largo plazo, muchachos. Totalmente. Entonces, no sé si hay alguna duda, muchachos. Si no, continuamos y les dejo los micrófonos aquí a los docentes. Muy bien, muchachos, pues no nos queda más que recordarles. Me parece muy educativa la parte de la sesión que el ingeniero Eric nos compartió, pero todo esto lo pueden complementar, insisto, con la parte del curso que les estamos ofreciendo. Vamos desde lo más básico hasta lo más completo. Cubrimos los elementos mínimos necesarios para que ustedes puedan entender un componente, la forma como se suma para integrar un circuito, cómo ese circuito funciona dentro de la computadora y cómo podemos llevarlos a la interpretación para poder corregir un problema en específico.
Obviamente, pues eso requiere, pues bueno, de esa preparación. Pero si ustedes lo que están buscando es reafirmar sus conocimientos, hacer una interpretación correcta de diagramas, conocer cómo funcionan las herramientas multímetro, osciloscopio e inclusive entender todo lo del sistema eléctrico automotriz, pues yo creo que están en el momento y con nosotros en el punto adecuado, muchachos. Entonces, si no hay más de nuestra parte, si alguien no tiene alguna otra duda, algo más que externar, pues de mi parte yo les agradezco mucho su participación. Seguiremos dando webinars gratuitos para que tratemos de compartir parte de nuestro conocimiento. ¿Listo? Ingeniero Eric, ¿algo más que usted quisiera agregar? Uno de los maestros presenciales aquí tiene una. Otro maestro. ¿O maestro Raúl? Ingeniero, perdón. ¿Esto cuándo va a comenzar este curso que van a impartir? Que tarda 6 meses. Empezamos el día 3 del siguiente mes, el 3 de mayo. Va a ser en día domingo, lo vamos a empezar a las 9 de la mañana y tentativamente vamos a durar entre 3, 4 horas, lo que el tiempo nos lleve. No nos extendemos más de ese periodo, porque lo que no queremos es aburrirlos y saturarlos. Lo que queremos es que tengan un conocimiento fresco para que ustedes lo puedan aprender. Entonces, dura 6 meses. El módulo 7 va a ser unas sesiones ya grabadas, donde pues ustedes van a poder complementar esa información, y para quien concluya y eso, también vamos a tener cursos especializados. Y el curso que mencionaron de computadoras es esa parte. Bueno, es que en ese curso vamos a tocar parte del proceso del funcionamiento de las computadoras. No propiamente vamos a enseñarles a repararlas como tal, pero sí que las entiendan en la suma de toda la información que tienen con todo ese curso completo. Esa información en sumatoria les va a dar la idea de cómo funcionan las computadoras, y si el tiempo no lo permite, pues cómo no, también nosotros no nos vamos a limitar por darles la información. Si podemos darles más información, créanme que gustosos de la mano se los vamos a proporcionar, pero ya reparar muy en específico una computadora, cómo quitar un microprocesador, los transistores, cómo probarlos, cómo hacer el ruteo y todo eso, bueno, sería cuestión a lo mejor de un curso adicional, pero también vamos a tocar parte de ello. Ok, ingeniero. Muy bien. Gracias y bendiciones. E igualmente, señor Raúl. Pues muy bien, muchachos. No sé si ingeniero Eric quiere agregar algo más. No, pues no, muchachos, pues la parte de reparación de computadoras es un proceso muy largo, en un mes no se aprende. Entonces necesitamos un curso dedicado en reparación, Claro. y de hecho en cada marca, porque cada marca tiene una configuración diferente. Por ejemplo, esta de Volkswagen pone circuitos en la parte delantera y en la parte trasera. O sea, la reparación es más complejo porque, por ejemplo, si queremos reemplazar un circuito, si nosotros aplicamos calor por este lado, podemos dañar otro circuito del otro lado. Entonces es un proceso más delicado que, de igual manera, como comentaba el ingeniero Miguel y el Inge Víctor, necesita obviamente dedicación y práctica. Claro. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les interesa el curso, pues yo también los invito a ustedes que practiquen en su taller. Supongo que ustedes ya son personas que ya tienen un taller, es su dedicación. Entonces, dedíquenle tiempo y obviamente con muchas ganas, porque es lo que falta. Muy bien. Sí, los que tienen dudas, que si pongan Maestros, si alguien tiene dudas, mándenos por favor ahí un mensaje en la parte del chat, o también mándenos un mensajito WhatsApp para que podamos contestar todas sus dudas. En cuestión por ahí de la conversión a dólares para la gente que no está en México, tendríamos que ver el momento en el cambio dólar, porque luego el dólar ahorita está de repente que sube y baja y todo eso, pero es una proporción. Entonces, mándenos un WhatsApp por favor, o déjenos un mensaje y nosotros nos comunicamos lo más pronto que se pueda con ustedes, ¿vale? Todas nuestras clases quedan grabadas. Y todas nuestras clases, maestros, quedan grabadas. En el curso que vamos a tener, todo queda grabado para que ustedes puedan replicar la información. Y si algo, pues por el momento no se le quedó, no pudieron llegar a la sesión, a lo mejor tuvieron algún otro compromiso, la van a poder ustedes ver con toda la calma del mundo, ¿va? Bueno, muchachos, pues si no hay nada más que decir, pues esto es todo de nuestra parte. Estamos en comunicación prontamente, y para los que están inscritos en el curso de diagnósticos con respecto a diagramas, pues bueno, nos vemos el día de mañana y el día sábado. Y aún así, si muchachos, alguno de ustedes no se ha inscrito, contáctenos. Igual a lo mejor podemos hacer algo para que no se pierdan ese curso, que estamos a medio tiempo todavía, pero falta por concluir. Listo, muchachos, pásenla bonito. Ingeniero, despídase. Hasta Estamos luego. viéndonos pronto.